Hace muchos años aquí en México existió un presidente llamado Porfirio Díaz, quien tenía más de 30 años en el poder, y aunque durante su gobierno hubo crecimiento económico y social, eso fue costoso para el país y los más perjudicados eran la mayoría de los mexicanos, así como quienes se oponían a su gobierno. Esto quiere decir que Porfirio Díaz apoyaba a la clase alta de la sociedad, quienes eran sus amigos, y por el contrario, el pueblo mexicano tenía que trabajar de sol a sol para poder llevar alimento a sus hogares. A ellos se les pagaba en tiendas de raya, que eran establecimientos de crédito en donde podían pedir frijoles, verdura, carne, ropa, calzado, licor o cualquier cosa que necesitaran. Desafortunadamente, estas tiendas de raya pertenecían a los ricos hacendados y por más que los mexicanos trabajaran, nunca era suficiente para pagarles lo que allí pedían. Un día, en una entrevista, Porfirio Díaz declaró que cuando terminara su periodo como presidente ya no se iba a reelegir. Cuando Francisco I. Madero escuchó la noticia, hizo una gira por todo el país para invitar a las personas a que votaran por él en las próximas elecciones. Pero cuando Porfirio Díaz observó la gran popularidad que tenía Francisco I. Madero con el pueblo, lo mandó a encarcelar. Fue así como las elecciones se llevaron a cabo con Madero en la cárcel y resultó lo que resultó. Y esto le dio nuevamente el triunfo a Porfirio Díaz, quien fue otra vez presidente de México. Francisco I. Madero logró escapar de la prisión y huyó a Texas en Estados Unidos. Ahí proclamó el Plan de San Luis, en el cual invitaba a todos los mexicanos a levantarse en armas en contra del gobierno de Díaz. Y fue así como empezaron a surgir grandes líderes, entre ellos Emiliano Zapata, Francisco Villa, quien en realidad se llamaba Doroteo Arango, Álvaro Obregón, entre otros. Ellos se encargaron de organizar a los mexicanos para luchar en contra del gobierno de Díaz. Entre ellos había mujeres. Su lucha era por la igualdad, derecho a la repartición de tierras, derechos laborales, derechos a la educación, pero sobre todo derecho a la salud. Los principales medios de transporte durante la Revolución Mexicana fueron los caballos y el ferrocarril. Cuando Porfirio Díaz vio que el pueblo mexicano estaba decidido a derrocar su gobierno, firmó su renuncia un día 25 de mayo de 1911 y con esto huyó del país. Y fue así como Francisco I. Madero logró ser presidente de México. Pero ahí no termina la historia, pues la revolución duró 10 años. El 5 de febrero de 1917 se promulgó nuestra Constitución. La revolución finalmente terminó con Venustiano Carranza como presidente en el año de 1920. Finalmente, es importante comprender que la Revolución Mexicana fue un conflicto político-social que transformó profundamente la sociedad y el sistema político mexicano. Este suceso generó la redacción de la Constitución de 1917, así como la creación de varios derechos como el derecho a la educación, derecho a la salud y el derecho a la vivienda, entre otros. Pero cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia?